Hubo una época en la que las tardes pertenecían a un programa tan caótico, tan divertido y tan irreverente que parecía imposible que alguien lo detuviera. Se llamaba Black and White, y su conductor Omar Chaparro era el alma del desastre. Entre sketches absurdos, bromas pesadas y ocurrencias sin filtro, logró que toda una generación se sentara frente al televisor solo para ver qué locura haría esa noche. Pero lo que nadie imaginaba era que detrás de esas risas, de los disfraces y del caos controlado, se estaba cocinando su propia caída. Un cúmulo de errores, egos y decisiones internas que acabarían borrando al show del aire de un día para otro. Y lo más impactante es que hasta hoy, muchos no saben la verdadera razón por la que Black and White desapareció. No fue solo por bajos ratings como se dijo oficialmente, hubo algo más. Porque cuando un programa se atreve a cruzar los límites de la televisión mexicana, no siempre es la audiencia la que decide su destino. A veces son las manos invisibles de quienes controlan lo que se puede y lo que no se puede mostrar. Esta es la historia no contada de cómo uno de los programas más rebeldes, ruidosos y extraños de Telehit terminó siendo silenciado justo cuando parecía imparable. Pero antes de llegar al final, hay que volver al principio. Al momento en que Omar Chaparro decidió romper todas las reglas y la televisión mexicana nunca volvió a ser la misma. A mediados de los 2000, la televisión mexicana estaba en plena transformación. Los reality shows y los programas de comedia juvenil dominaban la pantalla, y Telehit, el canal más irreverente del momento, buscaba su próximo fenómeno. Fue entonces cuando apareció un chihuahuense con energía desbordante, humor sin límites y una capacidad inigualable para hacer reír incluso en los momentos más absurdos, Omar Chaparro. Antes de Black and White, Omar ya se había ganado un lugar en el corazón del público gracias a sus proyectos en Chihuahua, y luego su química con Rafa Valderrama. Era tan natural que la gente los veía como la versión moderna del clásico dúo cómico mexicano. Y así nació la idea de Black and White, un espacio donde todo lo políticamente incorrecto tenía permiso de existir. Un programa sin filtros, con sketches disparatados, imitaciones y parodias que se burlaban de todo y de todos. Omar Chaparro se transformaba cada semana. Un día era un galán ridículo, al otro una estrella caída en desgracia, y a veces hasta la mismísima Britney Spears en versión norteña. El público lo amaba. El caos, la improvisación, las bromas en vivo y ese estilo de humor sin pudor convirtieron al programa en una sensación inmediata. Los adolescentes lo comentaban en la escuela, los adultos fingían indignarse, pero lo veían a escondidas, y Telehit veía como sus cifras subían como la espuma. El éxito fue tal que Black and White pasó de ser un experimento nocturno a un verdadero fenómeno de cultura pop mexicana. Los personajes de Omar, como la licenciada Pamela Juanjo, Yajairo o el Púas, se convirtieron en parte del vocabulario popular. Pero lo que hacía especial al programa no era solo su humor, sino la sensación de libertad. Omar Chaparro y su equipo parecían intocables. Decían lo que querían, hacían lo que nadie más se atrevía a hacer, y eso en la televisión mexicana era jugar con fuego. Porque mientras el público reía, algunos en las altas esferas de Televisa empezaban a incomodarse. Los chistes subidos de tono, las imitaciones no autorizadas y el exceso de improvisación hacían que más de un productor levantara el teléfono con gesto de preocupación. Y sin saberlo, Black and White había comenzado a caminar por una delgada línea entre la genialidad y la censura. Pero en ese momento nadie lo imaginaba. Omar estaba en la cima, el público lo adoraba, y el show parecía imparable. Pero lo que vendría después cambiaría todo. Para 2003, Black and White ya no era solo un programa de Telehit, era un fenómeno cultural. Las frases de Omar Chaparro se repetían en los recreos, y los personajes del show ya eran parte de la conversación nacional. En una época donde la televisión seguía marcando tendencias, Omar Chaparro se convirtió en el rostro más querido del humor juvenil. Tenía carisma, talento y una energía tan contagiosa que parecía imposible que algo lo detuviera. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, el éxito también empezó a traer problemas. El ritmo de trabajo era agotador. Omar no solo protagonizaba el programa, escribía, producía y muchas veces improvisaba todo sobre la marcha. Las jornadas eran interminables y las presiones por mantener los niveles de audiencia eran cada vez más intensas. A eso se sumaban los rumores de roces con algunos miembros del equipo creativo, quienes aseguraban que el ambiente en el foro era tan caótico detrás de cámaras como lo que se veía en pantalla. Y no solo eso, las bromas del show comenzaron a levantar cejas en la parte más conservadora de la empresa. Algunas imitaciones fueron consideradas ofensivas, y ciertos invitados se quejaron de haber sido ridiculizados al aire. Televisa, que siempre ha tenido un equilibrio muy frágil entre la irreverencia y la autocensura, empezó a preguntarse si Black and White estaba cruzando líneas demasiado peligrosas. Pero Omar Chaparro seguía firme. Su lema era simple: si no incomoda, no es divertido. Y bajo esa lógica, el programa siguió subiendo la apuesta cada semana. Más sketches, más locura,
más improvisación. Incluso se decía que a veces ni el propio director sabía qué iba a pasar en el siguiente bloque. Y aunque eso mantenía al público pegado al televisor, también comenzó a dividir opiniones. Para muchos, Black and White representaba una bocanada de aire fresco en una televisión cada vez más predecible. Pero para otros era un descontrol total, vulgar, caótico y hasta irresponsable. La presión llegó a tal punto que los ejecutivos de Telehit comenzaron a intervenir en el contenido. Se censuraban segmentos, se editaban bromas, y se prohibía mencionar a ciertas figuras del medio. Pero Omar, fiel a su estilo rebelde, no tardó en mostrar su inconformidad y ese fue el principio del choque. El momento en que el show dejó de ser libre y empezó a ser observado con lupa. Por fuera todo seguía igual, risas, disfraces, sketches, pero por dentro, Black and White ya no era el mismo. El humor sin límites que lo hizo famoso ahora tenía una lista de advertencias, y Omar, que siempre jugó a ser el niño travieso de la televisión, empezó a sentir que alguien le estaba quitando sus juguetes. Lo que nadie imaginaba era que la tormenta que se avecinaba no solo pondría fin al programa, sino que marcaría un antes y un después en la carrera de Omar Chaparro, porque el show estaba a punto de tocar fondo, y cuando eso pasó ya no hubo vuelta atrás. Cuando un programa llega a la cima, lo más difícil no es subir sino mantenerse ahí. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasarle a Black and White. Después de varios años de locura, risas y sketches inolvidables, la fórmula comenzó a mostrar grietas. La audiencia seguía fiel, pero ya no con el mismo entusiasmo. Algunos fans decían que el show había perdido la frescura de antes, que las bromas se sentían forzadas o recicladas, y que Omar Chaparro ya no se veía tan divertido sino más cansado. Y no era para menos. Entre grabaciones, giras, eventos y nuevos proyectos, Omar prácticamente no tenía descanso. La energía que antes lo hacía imparable empezó a pasarle factura. Había días en los que llegaba al foro agotado y aún así tenía que fingir la misma chispa que lo caracterizaba frente a las cámaras. Mientras tanto, dentro de Telehit los rumores crecían. Se decía que los costos del programa estaban aumentando, que algunos anunciantes ya no querían asociarse con cierto tipo de contenido y que la dirección del canal estaba buscando algo nuevo. Palabras que en la televisión suelen ser el beso de la muerte. También empezaron los cambios extraños. Se movieron horarios, se redujo la duración del programa y se despidió a parte del equipo original. Cada ajuste parecía un intento desesperado por mantenerlo a flote, pero en realidad solo aceleraba su hundimiento. Algunos aseguran que Omar empezó a tener diferencias con la producción. Otros dicen que fue él mismo quien ya no quería continuar, que sentía que Black and White había cumplido su ciclo y que el personaje de Omar, el payaso eterno, ya no lo representaba. Pero entre versiones y silencios, algo era claro: el brillo del show se estaba apagando. Las críticas se multiplicaron. Algunos lo acusaban de ser un programa vulgar y repetitivo, otros lo defendían como el último espacio libre de la comedia televisiva mexicana. Omar, por su parte, intentaba mantener la calma, pero las presiones internas ya eran insoportables. Y entonces, sin previo aviso, llegó la noticia que nadie esperaba. Una mañana, el equipo fue convocado a una reunión. Y ahí, sin rodeos, se dijo lo que muchos temían: Telehit había decidido dar por terminado Black and White. El motivo oficial fue renovación de contenidos, una frase tan elegante como vacía, que suele usarse cuando algo molesta a los de arriba. Omar lo tomó con dignidad, agradeció al público, a su equipo, y dijo que era momento de cerrar una etapa. Pero los que estuvieron cerca de él aseguran que se fue con un sabor amargo, porque Black and White no fue solo un programa, fue su creación más personal, su laboratorio de ideas, su espejo. Y verlo desaparecer así de un día para otro, fue como ver caer una parte de sí mismo. Lo curioso es que, aunque la decisión se presentó como un cierre natural, hubo señales claras de que algo más estaba detrás. Porque en la televisión los programas no se apagan solos. Y en este caso, esa luz se apagó justo cuando el público todavía estaba mirando. Cuando Black and White desapareció de la programación, todo fue tan repentino que ni los fans ni los medios sabían qué pensar. No hubo un último episodio de despedida, ni homenajes, ni explicaciones claras. Simplemente un día estaba y al siguiente ya no. El comunicado oficial de Telehit fue breve: el canal está renovando su barra de entretenimiento. Pero esa frase genérica no convenció a nadie, porque ¿cómo se renueva algo que todavía funcionaba? ¿Por qué terminar un programa que seguía teniendo seguidores, giras y venta de mercancía? Las teorías no tardaron en aparecer. Algunos decían que Omar Chaparro se había peleado con directivos del canal por el control creativo del programa. Otros afirmaban que hubo censura por algunas imitaciones no autorizadas de artistas famosos que habían levantado quejas dentro de Televisa. También se habló de un desgaste personal, que Omar ya no se sentía cómodo con el personaje de comediante rebelde
rebelde, que quería evolucionar hacia algo más serio, más actoral. De hecho, poco después del final comenzaron sus proyectos en cine y televisión abierta, lo que alimentó las sospechas de que él mismo había decidido dar el paso, aunque no en los mejores términos. Pero la versión más fuerte, y la más comentada entre los pasillos de la industria, fue que Black and White había cruzado un límite que Televisa no estaba dispuesta a tolerar. Algunas parodias, especialmente las que hacían sátira de figuras públicas y celebridades, incomodaron a personas con mucho poder. Se dice que hubo llamadas desde oficinas importantes pidiendo controlar el contenido. Y cuando un programa empieza a generar ese tipo de llamadas, su destino ya está marcado. Omar, en entrevistas posteriores, ha sido diplomático. Nunca habló abiertamente de una censura, pero dejó entrever que hubo decisiones que no dependieron de él. Lo cierto es que, tras su salida de Black and White, Omar Chaparro no tardó en reinventarse. Migró a la conducción de programas más familiares, participó en películas, doblajes y hasta realities. Pero quienes lo seguían desde Telehit sabían que ese humor libre, sin guión y sin miedo, nunca volvió a ser el mismo. La cancelación del programa fue, en muchos sentidos, el fin de una era. No solo para Omar, sino para una generación que creció viendo una televisión donde todavía se podía improvisar, decir locuras y burlarse de todo sin pedir permiso. Y aunque el show fue eliminado del aire, su legado sobrevivió en internet en clips que todavía circulan en YouTube y TikTok, recordando los momentos más absurdos y geniales de aquella época. Al final, Black and White fue víctima de su propio éxito, de un humor que se atrevió a ir más lejos de lo que la televisión mexicana estaba dispuesta a permitir. Y aunque oficialmente se habló de renovación, muchos dentro del medio lo siguen considerando lo que realmente fue, una cancelación disfrazada de cambio. Tras el final abrupto de Black and White, muchos pensaron que Omar Chaparro desaparecería del mapa, pero lo que pocos imaginaban era que ese golpe sería el inicio de su siguiente transformación. A diferencia de otros comediantes que se quedan atrapados en su propio personaje, Omar decidió dar un giro completo. Pasó de ser el chico irreverente de Telehit al conductor estrella de Televisa, y más tarde a convertirse en actor de cine y hasta cantante. Su carrera se reconfiguró desde cero. Programas como Hazme Reír y Serás Millonario o Sabadazo lo devolvieron al horario familiar, aunque con un estilo mucho más contenido, más controlado, casi lo opuesto al desorden que lo hizo famoso. El Omar Chaparro que antes jugaba a disfrazarse y romper las reglas ahora debía seguir un guión, cuidar cada palabra y no incomodar a nadie. Y aunque eso le abrió puertas, también le cerró otras. Muchos fans de Black and White sentían que algo del viejo Omar se había perdido, que esa chispa rebelde que lo hacía impredecible se apagó en el camino hacia la televisión blanca. Aún así, su talento lo llevó lejos. Protagonizó películas como No Manches Frida y Compadres, trabajó en doblajes para cintas animadas internacionales e incluso dio el salto al mercado latino en Estados Unidos. Pero el recuerdo de Black and White nunca lo abandonó del todo. Cada tanto, en entrevistas o en redes, alguien le pregunta si volvería a hacer un programa como aquel. Y su respuesta, aunque siempre va acompañada de una sonrisa nostálgica, deja entrever algo más profundo, que Black and White fue el espacio donde más libre se sintió. Porque más allá de las polémicas o los excesos, el show representaba una época de autenticidad. Una televisión donde se podía improvisar, fallar, reír y volver a intentarlo sin miedo a ser cancelado, en todos los sentidos de la palabra. Hoy, más de una década después, Black and White es recordado como un clásico de culto. Un experimento que, para bien o para mal, marcó una generación entera. Fue el laboratorio donde Omar Chaparro se atrevió a ser el mismo, sin filtros ni supervisores, y el punto donde su carrera cambió para siempre. Porque si algo demostró Black and White es que la televisión mexicana puede ser tan brillante como caótica, tan libre como peligrosa, y que a veces los programas más recordados no son los que duraron más, sino los que se atrevieron a ir más lejos, porque se atrevió a romper las reglas en una época donde nadie más lo hacía. Omar Chaparro pagó un precio alto por esa libertad, pero al mismo tiempo, ese proyecto fue el que lo lanzó al estrellato. Sin Black and White, probablemente nunca habría llegado al cine, a las alfombras rojas ni a los escenarios internacionales. Sin embargo, quienes lo vimos en su época dorada sabemos que ahí, entre disfraces, parodias y bromas imposibles, existía algo auténtico, una energía que hoy ya no se ve en la pantalla. El programa terminó, pero el mito sigue, y tal vez esa sea la forma más honesta de inmortalizar un proyecto que nunca buscó la perfección, sino la diversión pura. Porque al final del día, Black and White fue mucho más que un show. Fue un recordatorio de que en la televisión, los errores, la irreverencia y la autenticidad también pueden hacer historia. Y aunque muchos intentaron apagar su luz, lo cierto es que hay programas que no se cancelan, solo se transforman en leyenda.